bendiga, mis amados hermanos. Hoy nos toca leer la carta a Filemón, una carta que se compone con un solo capítulo. Como ustedes pueden ver, hemos estado leyendo estas cartas que han sido de grande bendición para nuestra vida. Sin duda alguna, esta también lo será. Esta carta es escrita en el año 60 o 62 después de Cristo. Este es el libro número 18 del Nuevo Testamento. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Pablo le escribe a Filemón haciendo una recomendación por Onésimo, un esclavo con el que ha compartido el evangelio en la cárcel. Filemón es registrado como un personaje pudiente o rico de Colosa de Figria, en Asia Menor, y poseía varios esclavos, entre ellos a Onésimo. Se cree que Onésimo, el esclavo, había nacido ahí mismo, en Colosas de Turquía. El propósito principal de esta carta es revelar el amor de Cristo por nosotros, al interceder a favor nuestro ante Dios. Pablo envía esta carta con recomendaciones para que sea aceptado como hermano, como familia entre los cristianos. Como dije antes, Filemón vivía en un lugar llamado Colosas. Estaba ubicado en la zona de Frigia, que corresponde a la Turquía de hoy. Sin embargo, hoy no existe ninguna ciudad allí en la actualidad, solamente se encuentran ruinas. Pero en los días de Pablo, esta era una ciudad muy prominente. La historia de esta epístola transcurre con el trasfondo de los oscuros antecedentes de la esclavitud. Había en ese entonces un aproximado de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo era como un objeto, era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Filemón era un hombre que había sido esclavo, depositando su fe en Cristo. Aparentemente había llegado de Efeso, donde Pablo había estado 2 años enseñando. Ahí se entregó a Jesús. Filemón tenía varios esclavos, entre ellos uno llamado Onésimo. Un día Onésimo aprovechó una oportunidad y huyó de la casa de su amo. Y por una u otra razón fue a parar a la cárcel. Podemos imaginar que en una de sus prédicas de Pablo en la prisión, este coincidió con Onésimo. De manera posterior, Pablo le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo, y él así lo hizo. Onésimo fue entonces una nueva creación en Cristo Jesús. Después Onésimo le contó a Pablo su vida pasada y las cosas que había hecho mal y quería corregir. Seguramente le dijo a Pablo: Pablo, hay algo que debo de contarte, soy esclavo fugitivo. Pablo le preguntó cómo había llegado a Roma, y Onésimo en su plática le respondió que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Pablo entonces le dijo que ahí tenían una iglesia. Le preguntó el nombre de su amo, a lo que Onésimo respondió que su amo era Filemón. Era mucha la coincidencia, por lo cual Pablo le volvió a preguntar: ¿estás hablando de tal Filemón, el que vive en la calle principal? Sí, él mismo, respondió Onésimo. Y Pablo dijo entonces: bueno, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Onésimo le preguntó: Pablo, ¿crees que debería yo regresar a él? A lo cual Pablo contestó afirmativamente, y le dijo que al regresar se encontraría en una situación diferente y que le enviaría a Filemón una carta por medio de él. Y esta carta que tenemos ante nosotros, la carta de Pablo a Filemón. Esta carta tan interesante tiene 3 personajes importantes. Primeramente, hablemos de Filemón. La carta nos muestra que este hombre era colaborador de Pablo en la expansión del evangelio, y este reconfortaba a los hermanos en la fe y obedecía a la palabra y era hospitalario. Leemos el versículo 4 que dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El apóstol Pablo por lo mismo confiaba en que Filemón era un verdadero creyente en la fe, y por lo tanto apela a eso en su carta, pidiéndoles que reciba de nuevo a Onésimo. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. En segundo lugar tenemos a Onésimo, el enviado y recomendado por el apóstol Pablo, junto con la carta. Quizá él era el portador de ella. El apóstol Pablo, la tercera persona a mencionar, el que intercede a favor de Onésimo delante de Filemón. La interpretación de esta carta comprende con anterioridad que Onésimo era siervo de Filemón y que huyó de él, o que le falló. Pero Pablo ahora lo describe como un hombre nuevo en Cristo, como hijo, como un colaborador, un creyente del evangelio y ayudador de Pablo. Te ruego por mi hijo Onésimo,
a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que volvieras a recibirlo para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero en cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor, si me tienes pues por compañero, acéptale como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esto lo dice el versículo 12, del 12 al 18. El 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. Quiero leer en la versión de la palabra de Dios para todos, solamente 3 versículos. El 16, 17 y 18 dice, ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más, ahora como integrante de tu familia, también como hermano en el Señor. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Si Onésimo te ha tratado mal, o si te debe algo, yo te lo pagaré. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tu vida en la fe. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo haciendo una amplia recomendación, confiando en su perdón y misericordia. Pablo está seguro de que éste lo hará. Asimismo le cuenta las cualidades que ahora posee como hijo. ¿Tú recibirías en amor a alguien que te falló en gran manera antes de ser creyente, pero ahora cree en el Evangelio al igual que tú? ¿Perdonarías a esa persona? ¿La tratarías como un hermano en la fe? Estas interrogantes pueden ser fáciles de responder a un nivel superficial, pero en nuestros corazones son preguntas confrontantes. Al estar nosotros en este lugar, la casa del hijo pródigo, donde en todo tiempo llegan personas con problemas muy fuertes, situaciones de adicción, se les recibe con todo el corazón. Posteriormente hay gente que sale y nos muestra ingratitud. Hay gente que no agradece principalmente a Dios. Sin embargo, se les recibe de la misma manera en todo tiempo, aun cuando vuelve a reincidir, porque ese es el amor de Dios. Y se les muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. Como Pablo está demostrando el amor con este hombre llamado Onésimo, después de ser un perseguidor de la iglesia, hoy mira con empatía a este buen hombre. Esto implica renunciar a nosotros mismos, con tal de hacer la voluntad del Señor. Pablo lo recomienda como una persona digna de confianza, lo recomienda como un hijo. ¿Cuántas veces hemos defraudado a la gente cercana a nosotros, que nos dio la absoluta confianza? Le hemos fallado, por lo mismo nos ganamos una etiqueta negativa y la desconfianza de los demás, de nuestra familia, de la sociedad. Pero en Cristo hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Onésimo se apartó anteriormente de Filemón y le falló, pero ahora ambos tienen un solo Señor a quien sirven y que les ha perdonado sus pecados. Por lo mismo, la empatía, la inclusión de esta carta muy personal en el canon de la Escritura sugiere que Filemón recibió a Onésimo como a un hermano en la fe. Esta carta nos enseña que por medio del Evangelio Dios une a sus hijos por encima de nuestro pasado y las diferencias sociales. Notamos el efecto de misericordia y bondad del Evangelio resumido en esta carta. Filemón fue un hombre transformado por la predicación de la palabra. Eso lo condujo a servir en la obra del Señor, mostrando amor hacia los hermanos de la fe, perdonando con empatía a otros como Cristo lo perdonó a él. Onésimo antes era inútil, así lo expresa el apóstol Pablo. Un hombre sin propósitos, sin ningún proyecto de vida, pero ahora es útil para Pablo y Filemón porque Cristo es su Señor. Onésimo ahora hace honor a su nombre. Onésimo significa útil, servicial, benéfico. Ahora Onésimo tiene la meta más noble que alguien puede tener, y es la de vivir colaborando en la expansión del reino de Dios. Y vemos por último a Pablo intercediendo ante Filemón por un pecador arrepentido, reflejando cómo Jesús intercede por nosotros delante del Padre
contra el cual todos hemos pecado. El apóstol está dispuesto a pagar toda deuda que Onésimo tuviera, tal como Cristo canceló nuestra deuda con el Padre, con su sangre preciosa. Pablo en el pasado perseguía a la iglesia, pero ahora es imitador de la misericordia y del amor de aquel que lo rescató de la condenación. Mi hermano, Dios te bendiga. Te pido que leas con más tranquilidad y reflexión esta carta tan hermosa que nos muestra la misericordia y el amor de Dios.